Es un gusto saludarlos y presentarnos como estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con sede en Antigua Guatemala. Somos estudiantes de la maestría en Administración de Recursos Humanos. En esta oportunidad queremos darles a conocer un tema importantísimo en nuestra sociedad. Este tema habla de los salarios en Guatemala. Lo importante de todos estos temas que vamos a tocar a continuación dependen principalmente de cómo este sistema ha venido evolucionando, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Repasaremos un poco sobre la historia del salario. Tocaremos los distintos tipos de salarios que hoy día se tienen en Guatemala, nos sumergiremos en las leyes que lo amparan y lo más importante de toda esta presentación que daremos es cuál es el comparativo entre el salario versus la canasta básica. Como sociedad recordemos que un salario es fundamental para activar una economía en el país, pero también es fundamental que el gobierno genere políticas que protejan al mismo y que sobre todo eleven la calidad de vida de los guatemaltecos. Y bien, para iniciar vamos a profundizar en la historia del salario. Y en esta oportunidad, Emilce, nos compartirás una breve reseña de lo que es salario. Bienvenida, Emilce, muy buen día para ti. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por esa bienvenida. Y pues usted, amigo televidente, usted que nos escucha, ¿se ha preguntado a veces cuál ha sido el origen de la palabra salario? Pero para iniciar, quiero definir qué es la palabra salario. Y pues esta es la retribución que el patrono otorga al trabajador en base al cumplimiento de su contrato laboral. Es la relación que existe entre ambos y esto pues lo podemos encontrar en el artículo 88 del Código de Trabajo. Pero en sí, ¿cuál es el origen del tema salario? Pues es un dato muy curioso, ¿verdad? Y que todos deberíamos de conocer. La palabra salario viene o se deriva del latín salarium, que significa pago de sal o pago por sal. ¿Por qué? Esta palabra también tiene un origen muy lejano, ¿verdad? Hace miles y miles de años atrás, y quiero enfocarme, ¿verdad?, a oírnos a la época de los faraones egipcios, ¿verdad?, que ellos utilizaban la sal como un medio de pago, pero no era únicamente como un medio de pago, ¿verdad?, sino que también utilizaban la sal para preservar los alimentos, ya que en ese tiempo no existía ningún medio o un sistema de refrigeración para los alimentos. Perdón, Emilce, sí, claro. Ve qué importante es este tema, porque desde el término sal, estamos considerando esto como un impacto en la sociedad, lo valioso que era ese elemento, o que es ese elemento, incluso en nuestros días, la sal es fundamental y definitivamente en esa época ya era tomado como un bien bastante poderoso y créeme, es interesante escucharte. Amigo televidente, realmente en esta oportunidad estamos llevándolos a ustedes a conocer más a profundidad el salario. Emilce, perdón que te interrumpa, pero realmente este término me pareció bastante interesante, entonces agradeceré nos sigas ampliando el mismo, ¿verdad? Gracias, Juan Pablo. Pues es así como la sal fue tan importante en aquella época, ¿verdad? Miles de años antes de Cristo. Luego, miles de años nuevamente después aparecen los romanos y ellos pues siguieron utilizando, ¿verdad?, la sal como un medio de pago. Y es así como al final la utilizaron como la moneda local. Regresando a nuestra época, ¿verdad?, Guatemala debe de pagar el salario exclusivamente en moneda de curso legal y como lo establece el artículo 90 del Código de Trabajo, dice que es totalmente prohibido
pagar el salario por medio de mercancías, vales, fichas, cupones, etcétera, ¿verdad? Está totalmente prohibido. Entonces nosotros debemos de cancelar el salario en base a la moneda local, en este caso por medio del quetzal. Así es, Juan Pablo, no sé si tienes algo que ampliar sobre este tema. Es un tema muy interesante y pues los invitamos a que sigan conociendo de este tema muy importante como lo es el salario. Muchísimas gracias, Emilce. Y bien, en esta oportunidad entonces damos paso a la parte toral de esta presentación. A continuación, en la siguiente etapa en nuestro set, nos visitarán los expertos para profundizar más en el tema. Excelente día y bienvenidos. Gracias. Muy bien. Continuamos con los temas con ustedes, queridos compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de salario y en algún momento necesitamos saber a profundidad o un poquito, hay que nos expresen un poquito más qué tipo de salarios, cómo son y a qué es lo que en realidad nosotros necesitamos saber, porque a veces escuchamos solamente los tipos, los salarios, pero no sabemos de que en algún momento se pagan con dinero, se pagan con especies o se tiene de alguna, tienen diferencias y acá nuestros compañeros nos van a acompañar y nos van a explicar un poquito de qué se trata cada uno. Pues nuestra compañera Kelly nos va a ayudar con unos cuantos y ella nos dirá cuáles son y a qué se refiere. Bueno, como salario completo, según el artículo 93 del Código de Trabajo, se entiende que el salario completo es devengado durante las jornadas extraordinaria y ordinaria. De esta manera, el patrono tiene que retribuirle o pagarle un salario al subordinado. También vemos que en el salario completo se debe dar un 30% adicional al salario total. Bueno, continuando con lo de los salarios, déjenme contarles que existe también el salario variable, que prácticamente es el acuerdo que tiene el patrono con el colaborador de manejar o de realizar cierta cantidad de algún proyecto determinado, ¿verdad? Ya sea que si está por medio de fabricar algún producto, el patrono le dice, bueno, usted tiene que realizar 1000 unidades de cierta cosa, ¿verdad? Entonces, prácticamente el colaborador para lograr su ingreso total tiene que realizar en el tiempo determinado esa cantidad de unidades, ¿verdad? Una de las desventajas de este salario variable es de que si el colaborador no cumple con realmente lograr lo que a él le han pedido, obviamente su ingreso va a ser menor, ¿verdad? Y no va a poder cumplir en cubrir sus gastos prácticamente que tienen, ¿verdad? Pero al revés de una de las ventajas, se podría decir, es de que incentiva al colaborador a dar más, a producir más, ¿verdad? Porque tiene también la posibilidad de no quedarse con el sueldo o el acuerdo que ellos han quedado por cierta cantidad de producto que tiene que realizar, sino que tiene la posibilidad de hacer más, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí es uno como colaborador el que decide realmente cuánto va a ganar. Entonces, obviamente en ciertas etapas, si yo me siento mal como colaborador, me enfermo y eso, mi productividad va a bajar. Entonces es estresante también para uno porque realmente no tiene algo establecido, sino que va a depender del puro rendimiento que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante también de este salario. Le da la oportunidad a uno ser más productivo, pero también está la contra, ¿verdad? Si uno no realiza, no logra lo que uno quiere realmente, ¿verdad?
Eso quiere decir de que también es importante que exista motivación dentro de los empleados, porque de lo contrario, sin motivación, ¿cómo vamos a rendir nosotros? ¿Cómo puedo yo ser competitiva a su lado? Porque a veces no va a ser mi competencia la compañera, sino la economía, porque mis gastos son más altos, porque yo tengo hijos, porque yo tengo que ganar algunas cosas extras, y entonces eso también va a depender de… Y por eso va a depender también de la motivación, según nos menciona Fedra, para poder seguir y teniendo metas, ¿verdad? Y cumplirlas también y de esta manera generar este tipo de salarios. Y sin duda, para todos los que nos están viendo, es importante que nosotros expresemos un poquito de qué es el salario, porque como personas es sumamente importante ver qué tipo de salarios son, dónde estamos nosotros como trabajadores, cómo están nuestros patronos también y de qué manera me pueden también ayudar con la economía, ¿verdad? Porque al final, si yo voy a trabajar, es porque necesito algo a cambio, porque necesito que me ayuden a salir de alguna pena económica y también veo mis habilidades, y entonces de esta manera nos podemos ayudar. Hablando un poquito entonces de este tipo de salarios, como ser humano es sumamente importante tener este tipo de remuneraciones porque para nosotros es importante sobrevivir cada momento. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto gasta usted para poder sobresalir el día, la semana, el mes? Y era lo que hablábamos hace un tiempo y decir, pero ¿cómo sobrevivimos si ahora solamente la canasta básica está más cara día a día? Una libra de azúcar es más caro comparado unos años atrás, y entonces vemos de que mi economía es sumamente fundamental para sostener mi familia o incluso sostener algún curso académico que yo pueda tener incluso, pero para recreación ya no nos queda. Y aquí es donde necesitamos saber nuevamente o recordarnos un poquito cuánto entonces deberíamos de tener, cuánto en realidad está, si hay un acuerdo o cómo está el salario mínimo. Yo creo que los compañeros son los que nos pueden ayudar para poder decirnos en cuánto está el salario mínimo acá en Guatemala. Claro, Gladys, te comento, el salario mínimo ahorita en Guatemala está a 2.742.37, más una bonificación que se recibe de 250.27, que eso nos da un total en salario mínimo de 2.992.64. Ese es el salario mínimo establecido este año, que es del 2018, ¿verdad? Wow, no llega a los 3,000, ¿verdad? Compañera Fedra, ¿esto en algún momento nos ayudará a solventar necesidades de madre, de esposa, o cómo lo podemos solventar en realidad? ¿Salimos de penas con esta cantidad de dinero? Pues fíjate que realmente no, porque si nosotros nos podemos analizar la canasta básica, cómo estamos, está mucho más alta. Entonces, yo creo que milagrosamente nosotros podemos medio cubrir, se podría decir, nuestros gastos, ¿verdad? Entonces, sí, como guatemaltecos creo que sí estamos con una deficiencia bien grande con respecto a lo que realmente nosotros tendríamos que ganar, ¿verdad? Y seguramente usted estará de acuerdo con los compañeros y las compañeras porque vemos de que en realidad nosotros, por más que queramos trabajar, nosotros trabajamos día y noche y regularmente vemos de que ya no nos es suficiente. Uno tiene que dar esfuerzos extras para poder tener. Y hablando también un poquito entonces del salario mínimo, de tipo de salarios, ¿cómo vemos nosotros cuando estamos institucionalizados? ¿Cómo están las personas que no llegan a tener un trabajo dentro de una empresa? ¿Cómo están remunerados ellos? ¿De qué manera se les está pagando? En algún momento las necesidades son grandes. ¿Cómo yo tener un lápiz, un lapicero para el niño si está en la escuela? En algún momento por eso yo ofrezco también mi trabajo, llego a lavar, llego a barrer, llego a hacer algunas cosas, pero no en un horario marcado, ¿verdad? Sino es en poco tiempo, solo llego a lavar y en algún momento a mí me dan el pago en material, ¿verdad? En
algún cuaderno o me dan en especie, a eso le llamamos justamente el pago en especie. Y entonces, por eso es importante el hablar un poquito de los tipos de salario para que conozcamos, para que aprendamos y de alguna manera también el poder defender de dónde también podríamos estar. Compañero, creo que todavía tenemos algún tipo de salario, lo escuchamos. Bien, respecto a lo que ustedes estaban comentando, es interesante porque lamentablemente pues en algunas empresas no solventamos, ¿verdad?, con los gastos y máximo cuando se tiene alguna responsabilidad, en este caso familiar, ¿verdad?, tener ya pagar la luz, el agua, ¿verdad?, y todos esos gastos. Entonces, pero como personas también tenemos necesidades, además de las básicas, secundarias, ¿verdad?, como por ejemplo la recreación, como lo acabas de mencionar. Entonces, hay algunas empresas que parte del salario efectivo lo menciona, como lo es el IRTRA, ¿verdad? Entonces, también hay algunas empresas que también dan el seguro de médico, ¿verdad? En alguna ocasión se protege al trabajador, ¿verdad?, dándole facilidad para que asista a un médico, ¿verdad?, y como parte de su salario también, ¿verdad? Entonces, esa es la que podíamos mencionar. Y como última parte también el salario directo, que esto es de un patrono hacia su colaborador, hacia el trabajador. Entonces, continuamos, Fedra. Bueno, perdón, teníamos que hablar también del salario promedio, que prácticamente esta es una retribución que, pongámosle, cierto determinado grupo de personas, 10 personas están trabajando para realizar un proyecto. Sacamos prácticamente el salario promedio dividiendo el total que va a ser remunerado por cierto proyecto dentro de las personas que van a ejecutarlo, ¿verdad? Esto es algo como que muy sencillo, mucho de, no requiere gran ciencia, se podría decir, ¿verdad? Sino que realmente es dividir el sueldo que se va a recibir por cierto proyecto dentro de las personas que van a realizarlo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí se podría decir que puede ser que en cierto momento las personas no reciban su remuneración en base a su trabajo, ¿verdad? Entonces, se puede tornar un poquito tal vez injusto, porque unas personas pueden trabajar un poquito más y otras personas pueden trabajar menos, pero el salario que lo van a recibir va a ser por igual, ¿verdad? Entonces, es así como que un poquito raro, ¿verdad? O sea, la forma de ese tipo de pago, ¿verdad? Bueno, creo que con esto también hemos informado un poquito de los tipos de salarios, cómo se manejan acá en Guatemala, cuánto es el sueldo mínimo, cómo tenemos la canasta básica, que vemos de que cada vez va más cara y nuestros servicios a veces ya no nos dan, a veces necesitamos un poquito más de tiempo para recrearnos y de alguna manera, si también nosotros nos esforzamos un poquito más, vamos a obtener, aunque con eso también nos genera un poco de estrés, entonces de alguna manera nosotros tenemos que buscar de qué manera también ir solventando las carreras diarias. Y con esto nosotros hemos informado un poquito de cuáles son los tipos de salarios, los beneficios y cómo también usted seguramente ya identificó cómo o cuál tiene en su empresa o cuál ha estado teniendo durante el tiempo laboral. Muchísimas gracias. En la parte ya legal de todo lo que se ha venido platicando en este set, quiero comentarles que pues una de las garantías que en el país tenemos actualmente, pues para todo ese sector trabajador patrono, es que se cuenta actualmente pues con los contratos. Los contratos de trabajo son las primeras garantías pues que tiene todo trabajador y patrono para que se puedan cumplir en estas todas las condiciones a las que en determinado momento desde un inicio se hayan pactado. Para ello, como ustedes bien sabrán, para todo existen leyes y hay leyes que lo regulan,
como lo es el decreto número 1441, bajo el donde fue creado el Código de Trabajo que actualmente conocemos. El mismo establece las diferentes obligaciones y responsabilidades que deben de cumplirse por ambas partes. Aquí también se fijan los días de descanso, los días de asueto y las vacaciones que como mínimo debe de gozar el trabajador por cada año de servicio prestado para la empresa donde labore. También nos dice que debe establecerse un salario mínimo, el cual debe de ser actualizado año con año por una comisión que será la encargada de establecer en base a diferentes factores, tanto económicos como políticos, que actualmente se estén dando en el país. El artículo 103, 104 y 105 del Código de Trabajo nos establece que debe de formarse una comisión, la cual será la encargada de la fijación de este trabajo, de la fijación de este salario. Asimismo, también el decreto 37-2001 establece una bonificación incentiva, la cual asciende a un monto de 250 quetzales y debe pagarse por cada salario devengado de forma mensual. Este es un beneficio que la ley le otorga al trabajador por cada mes de servicio, una bonificación incentiva. Parte también de los incentivos que recibe el trabajador en el país, podemos hablar del aguinaldo. El aguinaldo también está estipulado que debe de recibirse en los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, el monto igual a un salario, el cual todo patrono debe de cumplir con ello. Asimismo, también se establece en el decreto 42-92 que debe de establecerse una bonificación anual, que actualmente lo conocemos como lo es el bono 14. Esta bonificación también debe de ser igual a un monto de un salario devengado al mes. Estas, como ustedes verán, son algunas garantías y algunos beneficios que la ley pues ha ido otorgando a los trabajadores. En este Código de Trabajo también, pues como lo platicábamos al principio, se establecen las diferentes responsabilidades que debe cumplir el trabajador, como lo son las llegadas temprano y cumplir con los horarios establecidos en el contrato de trabajo, respetar y poner en el nombre de la empresa para la que esté laborando en alto. Bueno, en base a lo que hemos platicado, es necesario también conocer un poco más acerca de la situación actual que en el país está viviendo. ¿Cierto, licenciado? Sí, así es. Gracias por el micrófono. Licenciado Oscar, pues comentándote un poco, al día de hoy podemos ver en la estadística que se plasma, podemos ver del año 2012 al año 2017 cómo ha sido la tendencia gráfica en estos incrementos del salario mínimo y la canasta básica. Bueno, acá damos a conocer la estadística de la canasta básica versus el salario mínimo del año 2012 a 2017. Entonces, licenciado Oscar. Gracias, licenciado, por la información. Pues muy importante, la verdad, conocer todo esto. Pues bueno, con esto estamos dando por finalizada la fase tanto legal como la fase de la intervención que nos dio a conocer aquí el licenciado. Muchas gracias. Bien, y con esto damos por concluido este tema que definitivamente nos ha dejado muchísimo conocimiento. El tema de los salarios definitivamente es importantísimo que cada uno de los guatemaltecos lo conozcan, sobre todo aquellas personas que hoy por hoy ni siquiera sabían cómo le estaban pagando. Y ya con esta información a profundidad, tanto de los distintos tipos de salarios como las bases legales que lo respaldan y sobre todo lo importante que es esa diferencia hoy día entre el costo de la canasta básica y lo que está ganando un guatemalteco. Es la oportunidad definitivamente para aprender un poco más y nosotros hemos compartido con ustedes este momento para dejar una pequeña contribución a la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias en nombre del equipo de trabajo de
Administración de Compensaciones, Antigua Guatemala, maestría en Recurso Humano.